Hola, hola, Dios les bendiga. A continuación, con la ayuda de Dios y la autorización de todos ustedes, les voy a contar en 2 partes mi testimonio de cómo conocí y llegué a la Iglesia de Cristo. Debido a lo delicado de su contenido, le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo, en primer lugar, me dé la capacidad y sabiduría para hablar con mucho amor, prudencia, explicar todo, Señor, con delicadeza. Y a ustedes que lo van a escuchar, le dé la sabiduría para entender, asimilar y poner en práctica el mensaje. La intención de todo esto no es criticar, ni traer controversias, pleitos, contiendas. Tampoco la intención es para cambiar de iglesia, de religión. No. La idea central de todo esto es ayudarnos unos a los otros para cuando Cristo venga por segunda vez, participar en su reino. Y que nos dé la oportunidad de corregir lo que haya que corregir y ser reparador de portillo. Esa es la intención, porque cuando Cristo venga, Él no viene a buscar una iglesia con nombre y apellido. Él viene a buscar a un pueblo. Y aquí ya van a haber personas que se van a salvar y nunca pertenecieron a una iglesia como el ladrón en la cruz. De manera que aquí que la preocupación no es por la iglesia, sino la preocupación es por hacer la voluntad de Dios, que Dios sea agradado en todo. Que lo hagamos lo mejor posible con nuestras imperfecciones, pero en santidad lo mejor posible. Y si hay un error, bueno, se corrige a su tiempo. Amén. Esa es la intención de esto. Antes de darle inicio, quiero pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en este momento queremos implorar por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que en primer lugar me dé la capacidad y sabiduría de hablar de mi testimonio, cómo te conocí, y a esta persona que lo puedan entender, asimilar y poner en práctica en su vida. Permite que todo esté en armonía y que te representemos en la tierra. Cuídanos, bendice a estas personas que van a escuchar, que están participando de manera con el oído, escuchando. Cuídanos a todos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Nací y crecí en la iglesia católica. Allí le serví a Dios con mucho cariño, amor, devoción. En esa iglesia me sentía feliz, alegre, lleno del Espíritu Santo. Hasta fui auxiliar de monaguillo. Cumplidos mis 38 años de edad, decidí escudriñar las Sagradas Escrituras, leer la Biblia, y allí me di cuenta con horror de cómo algunas de las enseñanzas, doctrinas, mandamientos, liturgia de esa iglesia le llevaban la contraria a la voluntad de Dios, a la Biblia. Y le pregunté: Señor, ¿qué le ocurrió a tu linda iglesia? ¿Qué le pasó a la única iglesia cristiana que tú tenías en esta tierra, que te predicaba, te amaba, te adoraba, que todo era puro, blanco, transparente? Sus doctrinas, su liturgia, sus mandamientos estaban apegados a tu palabra, te representaba, te adoraba, te glorificaba. Era la iglesia pura del caballo blanco, del caballo bermejo de Apocalipsis 6. Esa iglesia apostólica, Señor, de Cristo, Pablo, Pedro, esa pureza, esa blancura, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Apocalipsis 2. Ahora, Señor, ¿qué le ocurrió a tu única iglesia? Dime, cuéntame, ¿y qué debo hacer? Y el Señor, con mucho amor, con mucha sabiduría, comenzó a espaciarme a lo largo de toda la Biblia y en la historia universal. Y me di cuenta de que todo eso estaba profetizado. Todo ese cambio para mal en el mundo estaba profetizado. Ya Dios nos los había advertido. Yo te voy a explicar, pero si quieres profundizar más, te invito a que escudriñes en Daniel capítulo 7
identifiques quién es ese cuerno pequeño, ese poder, que es el mismo de Apocalipsis 13, lo que pasa es que Daniel lo identifica con el cuerno pequeño y Juan con una bestia. Total, es lo mismo. No son hombres, no son personas. Los cuernos y bestias en profecía son poderes, no son personas. Son liderados por personas, pero no es una persona como tal. También quiero que escudriñe el sermón profético de Jesús de Mateo 24, donde nos advierte que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harían milagros espectaculares que engañarían, si fuera posible aún, a los escogidos. Y lee también Mateo 7, 21 al 23, que se iba a falsificar los dones, algunos dones espirituales. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre no profetizamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es la voluntad de Dios, ahí está el secreto. En tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y Cristo le da, mira, yo no fui, yo nunca, eso no fui yo nunca te conocí, apártate de mí, obrador de maldad. Y también vamos a espaciarnos, porque recordemos que en la antigüedad Satanás usaba el poder político para perseguir a la iglesia cristiana y destruirla. Usó al imperio romano, a Pilato, Nerón, Herodes, Diocleciano, Vespasiano, a todos para perseguir. Colocaban a los cristianos en la cruz, los decapitaban, los colocaban en el circo romano para ser devorados por las fieras, los quemaban. Pero Pablo y Jesús y Daniel y Juan nos están advirtiendo que esa estrategia Satanás la iba a cambiar, que ahora se iba a sentar en la iglesia de Dios, dirigiendo la iglesia de Dios, cambiando algunas cosas, predicando muchas verdades, pero algo de error, y la iba a dirigir hasta perseguir el mismo pueblo cristiano, el pueblo fiel, el remanente. Lo iba a destruir ellos mismos, ya no el poder político, en su segunda etapa. Eso lo dijo Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y todo esto, después que tengas esto, te invito a que te espacíes por la historia universal, específicamente estudia el Imperio Romano y el cristianismo, la época de Cristo y el Imperio Romano. Espacíate por las persecuciones del Imperio Romano, Nerón, Vespasiano, Diocleciano. También estudia cuando Constantino se hace cristiano. ¿Por qué se hace cristiano? ¿Qué hace Constantino? Luego, cuando toma el poder por 1260 años, ¿cuánto tiempo duró este poder? ¿Qué hizo hablar de la Inquisición, las cruzadas, las indulgencias, la participación de Constantino en el concilio de Nicea y la división cuando cae el Imperio Romano, y te pasía pues hasta hoy lo que se ha hecho en el cristianismo. ¿Okay? De dónde salen todas las iglesias, de dónde salen los reformadores, Martín Lutero, Wycliffe, todo esto, por qué nacieron, cuáles eran las intenciones, y entonces te darás cuenta de lo que está ocurriendo y lo vas a aceptar y asimilar. Después que lo aceptes y lo asimiles, la idea no es cambiar de religión, sino la idea es tratar pues de buscar una solución. Si no hay solución, entonces ya sí debemos pues tomar una decisión. Entonces quiero contarte de una manera resumida por el tiempo qué es lo que ocurrió. Voy a tratar de hacerlo lo más centradamente posible. Nos dice en Daniel capítulo 7, versículos 7 en adelante hasta el 27, Daniel profetizó que se iba a levantar un anticristo, un poder representado por un cuerno pequeño que iba a hacer grandes cosas. No es un hombre, es un poder. Recordemos que en Daniel y Apocalipsis las bestias, los cuernos son poderes. Por ejemplo, la primera bestia es el león con alas. El león con alas representaba al imperio de Babilonia.
Igual que en Daniel 2, la estatua era, la cabeza de oro era Babilonia. Pero ¿quién era ese león? El león era Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabonido, Belsasar, todo el imperio romano. Cada quien dirigió en su momento, y bueno, pero era el imperio romano. Eso es la bestia. El imperio romano, no Nabucodonosor, no es no. Bien, entonces dice, vamos a identificar este cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 para ver de quién se trata, de qué imperio se trata. Nos dice en Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, que este cuerno pequeño nació en la cuarta bestia. Y otro dato, que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué nos quiere decir Daniel con eso? Bueno, que la primera bestia es el león, Babilonia, la segunda el oso Medo-Persia, la tercera es el leopardo con 4 cabezas y alas, es el imperio griego. Las 4 cabezas son los 4 generales cuando Alejandro el Magno murió, no tenía heredero y 4 generales, Silímaco, Ptolomeo, tomaron el reino, es el imperio griego. Y la cuarta bestia, que Daniel no la identifica en el reino animal, representa al imperio romano. Pero con los 10 cuernos está representado es después de la caída del imperio romano en el año 476 después de Cristo. Estaban los otomanos, pero el imperio romano cayó en el año 476 después de Cristo. Después que cae el imperio romano, Europa se divide en 10 reinos y esos son los 10 cuernos. Esos 10 cuernos son 10 reinos, 10 países. ¿Quiénes son esos países? Búscalo en la historia universal. Son los euros, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los anglosajones, lo que hoy es la Europa. Italia, Francia, Inglaterra. Y después de allí es que nace el cuerno pequeño. De manera que si lo vamos a ubicar en la historia y su identificación, el cuerno pequeño, este poder es romano, es europeo. O sea, si te dicen, no, es de Babilonia, no, porque si fuera de Babilonia hubiese nacido este cuerno pequeño en el león. No, es de Grecia, no puede ser de Grecia porque si no hubiese nacido en el leopardo. Nació en la cuarta bestia, que es el imperio romano, pero la cuarta bestia tenía 10 cuernos, quiere decir que después que cayó el imperio romano. Tampoco puede decir que de Estados Unidos ni Rusia, porque hubiese nacido en otra bestia, en una quinta bestia. O sea, la cuarta bestia, ahí no está Rusia, ahí no está China, ahí no está nada. Ahí está el imperio romano y está bien identificado. Igual que en Daniel capítulo 2, la bestia, los 10, esa época es el hierro y el barro, y los 10 dedos son las 10 naciones. ¿Okay? Y el hierro es el imperio romano en las piernas. Eso está clarito. Aquí no está Rusia, aquí si Rusia jugará otro papel, pero no es el poder central. No lo es. Otra característica dice que va a arrancar a 3 de los 10 reinos. O sea que cuando se divide la Europa va a arrancar 3. Bueno, búscalo en la historia universal. Cuando cae el imperio romano, Europa se divide en 10 países. ¿Y cuáles son esos 3 países que cayeron? ¿Quién los tumbó? Porque busca la historia universal y te darás cuenta quién es ese cuerno pequeño, sin que yo te diga nada. También otra característica, Daniel capítulo 7, versículo 25 y Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, que es el mismo poder, dice que va a hablar blasfemia, va a hablar palabras contra el Altísimo. Ahora pregunto, ¿qué es blasfemia? Vamos a buscar a lo largo de la Biblia y sabremos quién es ese poder. Dice blasfemia a lo largo de la Biblia, Marcos 2:7 y Juan 10:33, que blasfemia es cuando un hombre en esta tierra dice tener poder para perdonar pecado. A Jesús cuando el paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, ¿qué le dijeron? Blasfemia. Solo quien tiene poder para perdonar pecado es Dios. Entonces, este poder va a decir que tus pecados te son perdonados, la iglesia te perdona, reza 4 Padre Nuestro, 4 Ave María, y ahí está el poder. Y dice también que es el vicario de Dios en la tierra, el representante de Cristo en la tierra.
Entonces, ¿quién se hace vicario y representante de Cristo? Entonces, allí nos daremos cuenta. Además de eso, en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que va a perseguir a los santos. Apocalipsis 13, 7, dice que va a perseguir a los santos de Dios. O sea, es un poder perseguidor. Entonces busca si el cuerno pequeño que habla blasfemia persiguió. Si el cuerno pequeño que nació en Europa persiguió. ¿Dónde nació? ¿Ve? La Inquisición, las cruzadas. El Papa Juan Pablo II pidió perdón en el 2000, en el jubileo, por todo lo que había hecho la iglesia. Qué bonito gesto, de verdad, bonito. Pero recordemos que los pecados de otros los va a pagar. El pecado, la salvación es individual, igual que los pecados. Nadie va a pagar por el pecado de otro. Claro, es bonito porque la iglesia está reconociendo todos sus errores. Amén. Qué cosa tan bonita, chévere. Pero hasta ahí, entonces, ¿qué va a hacer? Es un poder perseguidor. En Daniel 7:25 dice que va a cambiar la ley, va a cambiar los tiempos. ¿Quién cambió la ley? Vamos a buscar el catecismo para que vean los 10 mandamientos, que el segundo y el cuarto mandamiento no están. Y allí, pues, entonces te vas a dar cuenta. Ahora tú preguntarás, ¿y cuáles son esos 10 reinos son 10 países? Los euros los caen en el año 493, los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 535. Dice además en Apocalipsis 13 que va a recibir poder por 42 meses. Y en Daniel 7 dice, ese es Daniel 13:5. Y Daniel 7 dice que va a recibir poder por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos son? Bueno, vamos a llevar tiempo y 42 meses a días. Dice que, por ejemplo, tiempo es un año, tiempos 2 años, sería 1 más 2, 3, y medio tiempo 3 años y medio. En Daniel 4, versículos 16, 23 y 25 al 32, Nabucodonosor pasó 7 tiempos que perdió la locura. Entonces, un tiempo es un año, tiempo 2 años son 3 tiempos y medio. Y el calendario judío, el año tiene 360 días. Entonces, si multiplicamos 360 días que tiene el año por los 3 años y medio, nos da 1260 años de poder en su primera etapa de supremacía que va a recibir este cuerno pequeño. Y si nos vamos a Daniel, en Apocalipsis, 42 meses llevados a días, el calendario judío tiene 30 días, 42 por 30, también nos da 1260 días. O sea, y la Biblia nos dice que en la Biblia, en Ezequiel 14:6, en profecía nada más, un día es un año. Quiere decir que este cuerno pequeño va a recibir poder por 1260 años. ¿Y cuándo comienza? Cuando destruye al último reino, a los ostrogodos en el año 538. Entonces quiere decir que a partir del año 538 va a recibir poder por 1260 años. Entonces vamos a ver, 538 le sumamos los 1260 años de poder, nos lleva que desde el año 538 hasta el año 1798 recibe poder. Ahora, ¿qué ocurrió en 1798? Porque Daniel 13:3 dice que va a recibir una herida mortal y después la herida mortal sanará. Recordemos que los imperios, los países que fueron derrocados, no se levantaron más. El que fue destruido, Babilonia, no se levantó más. Medo Persia no se levantó. Grecia no se levantó más. El Imperio Romano no se levantó más. Este poder fue derrocado, fue destruido, pero que su herida mortal va a volver a vivir, a tener poder. ¿Okay? Este es el único poder que tiene ese privilegio. Dice que en Daniel 13:3 que su herida mortal sanará. Entonces, ¿cuándo recibió la herida de muerte? Vamos a ver qué pasó después de los 1260 años. En 1798, el Papa Pío VI, por mandato de Napoleón Bonaparte, fue llevado al exilio a Francia, le quitaron la mitra, el general Berthier. Todo eso búscalo en la historia universal, en los mapamundi, búscalo en las almanaques romanos.
Y ahí te das cuenta que entonces aquí recibe la herida mortal. Después en 1926 Mussolini le devuelve el Estado Vaticano al Papa. Y ahí la herida mortal sanada y vuelve a resurgir ese imperio. Ese imperio. Entonces, ahí habla palabras contra el Altísimo, la persecución, cambiar la ley, cambiar los tiempos. Ahora la pregunta es entonces, ¿cuándo Satanás se iba a sentar en la iglesia de Dios? ¿Cuándo iba a cambiar los tiempos? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el Señor también me mostró en Apocalipsis 17 y 18, me dice que cuando una iglesia predica muchas doctrinas correctas, tiene un 99,99% de pureza, los mandamientos, la liturgia, predica sermones cristocéntricos que te estremecen, que te hacen llorar, que te levantan, que te animan. Una iglesia de milagros en el nombre de Jesús y que has visto luces diciendo, esta es la iglesia verdadera, ve y ves milagros, ves espectacular, ve. Pero si tiene un pequeño error bíblico, doctrinal, que no agrada a Dios, entonces esa iglesia se convierte en Babilonia. Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. Y la orden es, dice Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11, que si ofendemos en un punto a Dios, nos hacemos culpables de todo. Podemos tener muchas verdades, mucha predicación, muchas doctrinas correctas, mucha liturgia correcta, muchos mandamientos, alabando a Dios, haciendo milagros, pero si estamos ofendiendo a Dios en un solo detallito, esa iglesia es confusión, es Babilonia, y la orden de Dios es a salir de Babilonia para que no seas partícipe de ese error y no tengas las plagas, por decir 18:4. Dios no te dice, no le hagas caso a eso, total, el 99,99% de pureza, pero Dios dijo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y te lo voy a ilustrar qué es lo que pasa. Es igual a que te pongan una comida nutritiva, un 99,99% de legumbres, hortalizas, todo sano, con proteínas, vitaminas, carbohidratos sanos, saludables, ese plato de comida, pero le rocían un poquitito de veneno de ratas. Si tú te comes eso, morirás. Lo mismo, si tú te comes ese alimento espiritual de esa iglesia, con ese error, ese pequeño error, ese es el veneno de rata, te vas a morir espiritualmente. Dios no te dará por inocente. Entonces, la orden es a salir de Babilonia. Salte de Babilonia, pueblo mío. Ahora la pregunta es entonces, ¿y cuándo esta iglesia se corrompió? Recordemos que, como dijimos, que la iglesia cristiana era perseguida. Satanás usaba a los emperadores, Diocleciano, Vespasiano, y esta iglesia católica y la iglesia cristiana fue perseguida duramente. Los metían con los cuevas, con los leones, en los circos romanos, los quemaban espectacularmente. Pero después vino un emperador llamado Constantino y los pacificó, no los persiguió, sino que los devolvió, le devolvió las tierras confiscadas, le devolvió a su familia, le dio trabajo, estaban bien, pero eso se pagó un precio que hasta ahora lo estamos pagando nosotros todos los cristianos. De allí es donde viene ese poco de iglesia, de ahí es donde viene la perturbación, de ahí es donde viene ese enfoque por los cristianos de esa época, quedarse callados. Por eso es la iglesia del periodo de Pérgamo, de Apocalipsis 2, que tienen la doctrina de Balaán, que por los regalos, para no decir nada, se callaron. ¿Qué hizo este emperador? Como hizo todo eso bonito y ellos no querían ser perseguidos, lo dejaron participar en el concilio de Nicea, él se hizo cristiano. Ahora no es Zeus ni el César, ahora es Jehová Dios. Ahora la intercesora no es Artemisa, ahora es la Santísima Virgen María. Ahora no es Marte ni Júpiter, ahora es San Pedro y San Pablo. Y empezó entonces el culto a la intercesión de un ser humano, de los muertos, a la invocación de los muertos, a la adoración de los muertos, a prenderle velitas a los muertos, a la adoración a las imágenes, al cambio de ahora no es el cambio de la adoración a las imágenes, a violar el segundo mandamiento. Ahora es el domingo, no el santo sábado de Jehová. Recordemos que Dios bendijo y santificó el sábado. La semana tiene razón de ser es por el sábado. Si quitamos el sábado, mutilamos la semana. Génesis 2, 1 al 3. Y si comparas Génesis 2, 1 al 3 con Éxodo
20:11 es el mismo santo sábado de Jehová. Pero ahora no, que Cristo resucitó el domingo en honor a Sunday, el hijo del sol, el domingo, y quitaron el sábado por el domingo. Colocaron la inmortalidad del alma, que el hombre tiene un alma, la doctrina de Platón, eso es de Platón, que el hombre tiene un alma. ¿Y qué es un alma? Es un cuerpo paralelo que está dentro de nosotros, que tiene boca y también habla, que tiene oído y también oye, que ve, que se atormenta. Y eso es así, nos podemos comunicar, le podemos prender velitas. Y así también la salvación por obras, por las indulgencias, que confesó los pecados. Y nadie dijo nada y se pervirtió la iglesia. Y es donde Satanás empezó a pervertir, a babilonizar a la iglesia, a destruirla y a sentarse en su iglesia. Entonces, en vista de todo esto, pues esa es la corrupción, ahí se corrompió. Y ahora, ¿qué ocurrió? Que ahora la iglesia, Dios levantó por los años más o menos 800 años después de poder, Dios levantó a reformadores como Martín Lutero, Wycliffe, Hus, Jerónimo, y protestaron contra la iglesia y reformaron algunas cosas, y ahí es donde se crea la iglesia evangélica. ¿Qué hacen ellos? Bueno, crear el mensaje de la justificación por la fe, la salvación sin las obras, solo en Cristo, amén, y la iglesia cristiana lo reforma. Ya no es por obra, como lo creen ellos. Entonces quita las imágenes, amén, se reforma. ¿Bien? Y se reforma algunas cosas. Por supuesto, quedan otras que los seguidores de Martín Lutero de Wycliffe no recomendaron. Entonces hicieron la iglesia anglosajona, presbiteriana, metodista, luterana, esos principios. Y después hicieron más de 100.000 iglesias. Y ahí es donde viene, es lo que vamos a explicar. Pero reformaron algunas cosas. Entonces, eso sirvió para, sobre todo, el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué hago yo? Yo salgo de Babilonia y voy, conozco a una hermana pastora, la hermana Elba, y me lleva a la iglesia Pentecostés Libre, que estaba bajo el concilio de Mirés, bajo la dirección del G12, de César Castellano, Benijín, Cacho Luna. Aquí estaban que sufrió un accidente de tránsito, murió Eleazar Varela. Y entonces yo empecé a visitar la iglesia, todo chévere, me sentía bien, vi que no se confesaban los pecados, vi que no hacían imágenes, amén, aleluya. Vi que le ponían la mano en la cabeza y la gente vi algunas liturgias, pero creí que estaba bien. Hasta que entonces empiezo a preguntar, ¿qué es el Pentecostés? No, nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. Somos la iglesia de Hechos 1, 7 al 9 y Hechos 2, nosotros somos los que tenemos el poder, Dios nos da, hablamos en lengua. Ah, qué bien, entonces me fui a la Biblia y escudriñé cómo estaba la iglesia para poder recibir ese poder que dicen ellos tener. Y ahí vi que la iglesia estaba una sola fe, una sola liturgia, unos solos mandamientos, una sola ordenanza, las doctrinas eran demasiado puras, apegadas a la Biblia. ¿Cómo estaba la iglesia? Confesaban sus pecados, estaban unánimes juntos, compartían el pan, vendían sus posesiones para ayudarse unos con los otros. Ahora yo comparo la iglesia Pentecostés dividida, iglesia Pentecostés libre, conservador, solo Jesús, la iglesia carismática. Hay pleitos, hay contiendas, hay competencias, hay divisiones. Hay pastores, muchos pastores que enriqueciendo con la fe, predicando prosperidad, engañando. Hay pastores que le pagan a una persona para que se haga pasar por paralítico y levántate en el nombre de Cristo, y eso es mentira, no es paralítico nada. Y eso se ha pasado, y entonces colocando pues en una iglesia merengue, vallenato, salsa, cuando los neurólogos han hecho estudios en el cerebro, el impacto de la música, no la letra. Que eso lleva a los jóvenes a llevar a la droga, al sexo ilícito, al suicidio. ¿Cómo lo vamos a meter dentro de la iglesia? Como el mundo adora a Satanás, que esa iglesia, cónchale, nos parecen de verdad. ¿Cómo vamos a imitar al mundo, a bailar como el mundo, a meter como parte de la liturgia? Otros no, que no se puede usar esto. O sea, hay diferencias, hay pleitos, hay contiendas. Y también, pues, creen en la inmortalidad del alma, continúan con el domingo como el día de reposo. Y ahí entonces vi, bueno, Señor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y el Señor me dice, paciente por Apocalipsis 12 y 14, aquí está el testimonio, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Todos tenemos la fe de Jesús, pero ahora en los mandamientos. Entonces empiece a escudriñar en cuanto a los mandamientos para saber cuál es la iglesia verdadera, y por qué Dios la levantó, cuál es su propósito, y esa es la segunda parte
del programa. Así que te invito a escuchar la segunda parte. Dios te bendiga y que el Señor te prospere.